para todos los presentes. Lunes preferiado de mayo, pese al frío. Hoy vamos a ver, como les venía diciendo, un tema, yo diría que es uno de los más importantes a la hora de ejecutar algo, de tener algo. Es básicamente cómo medir nuestra performance. Hasta ahora, desde que empezamos en febrero, ¿qué es lo que vinimos viendo? Vinimos viendo básicamente todo lo que es algo teórico. Ay, pucha, casi rompí el lápiz. Lo siento. Menos mal no es electrónico. Bien, venía diciendo, vimos varios conceptos teóricos. Hablamos en general de qué es el mercado, sobre todo el mercado accionario, ¿verdad? Vimos los otros tipos de mercado conceptualmente, vimos cómo uno puede entrar o salir o invertir su dinero. Vimos una lista de acciones o vimos una forma de analizar una lista de acciones que tienen una característica peculiar. Son acciones que se mueven mucho todos los días en los Estados Unidos. Cuando me refiero a que se mueven mucho, quiere decir dos cosas: que tienen mucho volumen y tienen un cierto recorrido. ¿Por qué? Primero que nada, son empresas sólidas, fuertes y son empresas famosas. Generalmente son empresas de sectores tecnológicos. Tesla es de automotriz, Amazon es de retail o ventas. En fin, son empresas que si uno le pregunta a mucha gente o a cualquier persona diría, la conoce o la escuchó en algún momento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estudiar esas empresas o intentar analizar? Que básicamente su movimiento depende exclusivamente o está bastante relacionado, o es más fácil inclusive analizarlos desde el punto de vista técnico. Cuando me refiero al punto de vista técnico me refiero a intentar dar un análisis y tratar de interpretar cómo la oferta y la demanda mueven el precio. En el fondo, la bolsa y el mercado y cualquier acción, digan lo que digan, hagan lo que hagan, se mueve por la oferta y la demanda. Eso es el combustible que mueve. No hay otra cosa que mueva el precio directamente. Estamos hablando del factor directo. Ahora, factores indirectos, puede haber crisis, guerras, pandemia, cierto análisis, intentar predecir bajo ciertas cuestiones estadísticas. Bien. Hay solo un día en estas empresas que es un día donde se comporta bastante más errática, que es los días de reporte de earnings, donde de repente la empresa se comporta un poco más volátil, un poco menos volátil. Entonces, en resumen, habíamos visto cómo hacer un plan de trading, cómo marcar niveles de referencia donde puede actuar el precio, cómo ejecutar esos niveles, cómo interpretar esos niveles y qué herramientas habíamos utilizado para aprovechar la interacción de esos niveles. Cómo era el nivel 2 y el time and sell, herramientas extra que venían a darnos una idea de cómo se está comportando lo que en verdad directamente funciona sobre lo que mueve el precio, que es la oferta y la demanda. Y en general, cómo leer el contexto de mercado. También habíamos visto cómo hacer un plan de trading sobre un capital ficticio. Bien, ficticio por el hecho de que necesitamos desarrollar la habilidad del análisis. Nosotros necesitamos desarrollar la habilidad del análisis. Y ese análisis es el que tiene los conceptos teóricos. Luego de desarrollar esa habilidad, bueno, en verdad primero se dan los conceptos, pero el análisis viene reforzado con la práctica. La práctica me refiero a mirar el mercado e intentar ver cómo se comporta. Y la práctica me va a dar una idea de cómo yo identifico lo que eran las tendencias, los patrones,
Las tendencias y los patrones, básicamente. Y en base a ese análisis y más mi plan de acción, mi plan, viene lo que es la ejecución. Bien, ahora, la ejecución es todo un mundo aparte. Lo que tenemos que aprender bien es esto, analizar el contexto, intentar ver más o menos qué es lo que el mercado nos está contando, qué historia nos está contando. Hace poco Tesla venía cayendo como loco y ha salido sus noticias o sus reportes de earnings. Ha subido fuertemente y se está intentando recuperar. Pero ¿qué es lo que cuenta Tesla? Tesla nos cuenta que en esa recuperación hay un nivel importante muy arriba que está cerca de 200, donde está la fuerza vendedora y que se están intentando recuperar ellos. Y me muestra, o como ven en mi premercado, muestra que cada vez que cae un poco, entra en un rango. Entonces me marca niveles importantes de acción donde yo tal vez pueda ejecutarlos durante el día. Bien. Ahora, la ejecución es una cuestión, yo diría que bastante personal. ¿Por qué les digo eso? Porque siempre doy este ejemplo. Si yo les enseño, si esta fuese una clase para enseñar a manejar un vehículo, la teoría es la misma para todos, pero cada uno iba a manejar diferente al principio, en el largo plazo parecido, pero con ciertos matices diferentes, porque está supeditado a cada uno. Sentarse y ejecutar está supeditado a cada uno. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo hacíamos para aprender a manejar? Practicábamos mucho. Hasta que no salía, ¿verdad? O hasta que chocaba, ¿verdad? Depende de cómo te fue. En fin, la ejecución es un proceso personal del cual uno tiene que formar parte. Hay veces, hay personas que para llegar al mismo objetivo tienen una ejecución diferente. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo más claro. Vamos a volver a... Voy a dar un ejemplo bien claro, con Tesla sobre todo el día de hoy. Esos niveles en verde que ven son los niveles que yo puse en premercado por mi forma de analizarlo y por la historia que yo creo que Tesla me está contando desde mi punto de vista y mi análisis. Ahora, la ejecución de cómo tomar el trade viene personalmente de cada uno. Hay ciertos parámetros que sí, como por ejemplo zonas donde uno debería actuar. Bien, entonces, cuando digo la ejecución me refiero, yo venía diciendo en premercado que el nivel 172, o sea, un plan era quebrar el nivel 170, que era el redondo, si abre por debajo. No abrió por debajo Tesla, me parece. Abrió por encima. Abrió medio por debajo o abrió medio cerca del nivel. Entonces, yo hubiese ejecutado lo siguiente. O hubiese esperado al siguiente nivel y tomaba el trade y hubiese sacado parte aquí y dejado correr a ver qué hace. Esa hubiese sido mi forma. Uno. O hubiese tomado esto. Porque siempre da también, y ya dije en clase una vez, el precio abre, baja, me marca un nivel y quiebra. Tal vez no hubiese tomado en este lugar, pero hubiese tomado por aquí. Hubiese sacado parte aquí y hubiese dejado correr. Esa es mi forma de ejecutar el trade. Ahora, cualquiera de ustedes puede hacer lo mismo pero diferente. ¿Cómo digo eso? Bueno, algunos podrían haber entrado ya aquí, haber arriesgado esto y haber dejado que la posición vaya. Otra forma de ejecutar el trade. La misma idea. Otros hubiesen entrado, hubiesen salido, hubiesen entrado
hubiesen salido, hubiesen entrado, 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 hubiesen salido y hubiesen entrado, hubiesen salido y iban a hacer esa forma de ejecutar más agresiva hasta que se dan cuenta que la tendencia ya cambió. Entonces, ¿es o no lo mismo de lo que yo vine haciendo, lo que ustedes vinieron haciendo? Eso se llama ejecución. Yo ejecuté de una manera, el otro ejecutó de otra manera y este tercero ejecutó de otra manera. Entonces, todos nosotros ejecutamos de una manera distinta, una base teórica contextual idéntica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la tabla? Es saber si tu ejecución es efectiva o no. ¿O qué está fallando vos? Si estás metiendo bien la caja de cambio, o vas a romper, embragás para bien, frenás para tiempo, frenás en la lomada, famoso no frenás en la lomada che, ahora cuando pague el amortiguador vas a frenar todito. Ese es el famoso reto siempre. Entonces, es una forma, estacionás para bien, mirás la línea. Hacemos lo mismo, pero de otra manera y nos medimos. Entonces, la ejecución viene dada a eso. ¿Por qué la ejecución es distinta? Porque las personalidades son distintas. Este estilo es una persona que realmente es muy impaciente y no puede esperar. Entonces, cada vez que entra y busca algo, entra y busca algo, entra y busca algo, entra y busca algo. El segundo que di es una persona que entra y espera que se dé vuelta y arriesga un montón. Y el tercero es una persona que entra y mide si el precio se fue ciertamente hacia su plan y va sacando parte en cada instante, va sacando parciales, se llama. Entonces, el gran resumen viene para explicar que la práctica que ahora ustedes tienen que dar o que tienen que hacer, ustedes tienen que tratar de analizar el mercado, llegar a la base teórica, o sea, a los niveles que vimos, y probar la ejecución. Y la ejecución les va a contar si ustedes son buenos, malos, y qué tienen que cambiar para hacer diferente eso. Tal vez no sean buenos haciendo este estilo, tal vez no sean buenos haciendo el otro, tal vez tengan que cambiar otra cosa. Entonces, esa tabla es la herramienta verdaderamente fundamental para medirse y para saber a qué aspiramos, o qué es lo que tenemos que hacer, o qué no deberíamos hacer para perder dinero. Entonces, volviendo un poquito a la tabla. Esta es una tabla bastante sencilla, yo diría. Hay millones de software para medirnos con distintos precios y habilidades cada uno. De hecho, Tradepool tiene su propia página que mide todas estadísticas, pero esta es una tabla en Excel, que todo el mundo conoce Excel. Lo único que tiene es que es de relleno manual. Y entonces, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos cuando la rellenamos. Entonces, si queremos medirnos y queremos seriedad, necesitamos ser serios con nosotros mismos. Y la seriedad empieza a través de esto, porque esto nos va a decir varias cosas. Entonces, este es un ejemplo de lo que se llama 20 días de trading, que vienen a ser prácticamente un mes de trading. Es más o menos lo que cualquier persona se espera saber, ¿verdad? Mes a mes, cómo le va en algo. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Bien, como yo les había comentado anteriormente, las formas de ingresar al mercado eran a través de broker al contado o en lo que está muy de moda hoy, pruebas de fondeo. Bien, en los brokers al contado finalmente nos va a dar una idea de si somos o no rentables, si al final del mes estamos positivos. Que no tiene mucha, o sea, el único impacto que tiene es que bien, yo le saco a una cuenta de $20,000, le saco alrededor de 8% sería más o menos, casi 8%, que tampoco es una cifra descabellada, pero ojo, 8% de 20,000 en un broker apalancado que nos da 4 veces nuestro capital, quiere decir que le sacamos 30% a una cuenta de 5,000. Ojo, el apalancamiento es muy, muy llamativo en eso.
Entonces, pero el poder de compra es el que nos permite comprar con 20.000, entonces es como sacarle 8%. ¿Es mucho? Sí, es mucho, pero bueno, esto es trading, es especulativo, no es un bono, no es renta fija, no es nada de eso. Entonces, tampoco es una falacia que le sacamos o duplicamos la cuenta en un mes. Eso, si bien eso, creo que no existe tal cosa tan fácil, nada es tan fácil en esta vida. Bien, entonces, para un broker al contado viene en parte así. Ahora, para lo que más le interesa a la gente normalmente de repente es para las dichosas pruebas de fondeo. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué son las pruebas de fondeo? ¿Qué es lo que te piden? Te piden una evaluación donde te piden que vos llegues a cierto target o a cierta ganancia en una X cantidad de días o tiempo. Entonces, lo primero que te va a servir es para ver si yo voy a llegar al objetivo. Porque si no llego, ¿para qué voy a tirar mis $100? ¿Entienden? Ese es el primer valor que nos da la tabla. El segundo, esas mismas pruebas de fondeo exigen que uno en cierto tiempo no supere las pérdidas, no tenga pérdidas grandes alrededor de tanto por ciento de la cuenta, por ejemplo. Entonces, la tabla también nos va a decir qué tan negativos estuvimos en el mes. Y como pueden ver en este ejemplo, estuvimos prácticamente un 16% negativo en relación a nuestro profit, que no es mucho. O sea, que quiere decir que nosotros no fuimos tan abajo para llegar a ese target. Ahora, si veían acá un 3.000 y veían que llegaba a 1.500, eso es como me rescaté todo el mes. Me rescaté todo el mes, me fui, o soy una persona muy riesgosa que no me va a, que en algún momento esto me puede liquidar. Entonces hay que tener una relación, hay que mantener una relación máximo del 50% con esto. Porque finalmente, ¿qué es lo que me quiere decir? Que en un mes yo puedo ganar esto o en otro puedo estar $241 abajo. Mes malo, todo el mundo tiene su mes malo en cualquier profesión de la vida. Entonces, eso es básicamente las dos primeras medidas. Ahora, ¿qué otra cosa nos dice la tabla? La tabla nos dice varias cosas. Entre ellas nos dice cuál es el promedio, cuál es nuestro promedio diario de ganancias. Esto también se podría mejorar por trade, por la cantidad de trades que está acá. Pero digamos, vamos a hacerlo así. Me gusta más por trade, si les parece. Porque es mejor inclusive para los que les quiero explicar. A ver, voy a cambiar eso. Vamos a continuar un poquito con lo que venía diciendo. Bien, hasta ahora habíamos visto los parámetros más obvios, el target y el drawdown que le dicen que es mis pérdidas más grandes acumuladas. Entonces, ¿qué más me da la tabla a mí? En esencia, se basa en tres parámetros grandes. Se mide algo que se llama respeto a mi stop loss. Y cuando me refiero a respeto a mi stop loss, si recuerdan esa parte donde decíamos que yo diariamente quiero arriesgar tanto para ganar tanto. Entonces, la primera medida y la más importante es si yo tengo la capacidad de respetar eso. Si tengo la capacidad de respetar eso, se mide con una calificación que voy a explicar la escala. Segundo, se mide algo que se llama el ratio. El ratio, si recuerdan, cuando veníamos hablando del plan, era yo arriesgo 100 para ganar 200. Perfecto, ese es el ratio que yo me pongo en un día. Ahora, está algo que se llama el ratio operativo, que se saca de cada trade que uno hace. Y voy a mostrar un ejemplo en breve. Ese ratio se saca desde que yo entro hasta que yo salgo en mi posición. Es decir, cuando yo entro y se me fue en contra el precio, se intenta medir cuánto se me fue en contra y cuánto yo saqué de ese trade.
Entonces, ese es mi verdadero ratio. No el que yo dije, es el que yo digo un ratio teórico. Este es el ratio operativo de ejecución. Entonces, y el tercer pilar de la medida es la precisión, que básicamente lo que hace es mide qué tan preciso soy yo cuando entro al mercado en cantidad de operaciones. Porque recuerdan el dicho básicamente del casino. No es un casino esto, pero los que saben jugar al casino, que son muy pocos, porque son detectados finalmente, son, ¿qué es lo que el casino quiere? Que finalmente uno esté más tiempo en el casino porque la probabilidad de que pierda es más grande. Entonces, nosotros vamos a medir con la precisión qué tanto acertamos y qué tanto acertamos las veces que entramos. Entonces se basa en esos tres pilares. Yo puedo soportar mi stop, puedo respetar mi stop, que es lo más importante, sí. Tengo un ratio que es mayor que 1, porque tiene que ser mayor que 1, ok. Y soy preciso más o menos del 50%, o en qué porcentaje en relación a mi ratio, sí o no. Bueno, me mide eso y me da una calificación. Bien. Ahora, otras cosas interesantes que también me da justamente la tabla es una. Me olvidé de decirle, hay un factor fundamental que debemos anotar. ¿Vieron estas líneas que están en rojo grande? Esas son líneas donde yo no respeté mi stop diario. No respetar el stop, para que tengan en cuenta, salir negativo en un día puede ser una cuestión natural. No respetar tu stop es una cuestión no natural. ¿Qué quiere decir no natural? Quiere decir que hay algún factor externo a tu percepción que te está afectando. Vamos a decir que puede ser algún problema que tienes en el día, no te sentís bien, tenés problemas con tu pareja, con tu familia, con algo que te moleste. Y bueno, por eso se mide esto, porque no respetar el stop se le atribuye a eso. ¿Y para qué medimos? Para identificar y eliminar y que no afecta a nuestra medida. Porque ya se fijarán, son los días donde uno más pierde. Bien, entonces, en base a esos tres pilares, ¿qué más podemos rescatar de la tabla? Podemos rescatar lo siguiente, podemos rescatar el promedio o cuánto ganamos por operación que hacemos, y la tabla me arroja que por cada operación que yo hago, mi ganancia es en promedio de $50. Por cada operación que yo hago en este mes, mi promedio de pérdidas es $8,91. Otra cosa que me dice que yo tengo mayor efectividad si entro al mercado 1.7 veces. ¿Eso cómo se entiende? Que si tomo 1 o 2 trades como máximo. Eso es un factor que está ponderado por la efectividad que se mide acá. Entonces me da un promedio así. Me dice que yo tengo mejores aciertos cuando entro 2 o cuando entro una vez al mercado. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer siempre? Acertar. Acertar y tener un ratio relativamente interesante. Bien, ¿qué más me dice la tabla? Me dice la cantidad de trades que hice en el mes, me dice cuántos gané y cuántos perdí, y en base a eso, qué tan preciso soy, y me arroja que en promedio yo soy que el 60.70, vamos a ser sinceros, 60% de las veces yo acierto. Entonces, ahí está la clave de algo. Quiero que vean esto. Yo 60% de las veces acierto, pero mi ratio promedio es 2.6. Entonces quiere decir que yo en promedio gano 2.6 veces de lo que arriesgo, en promedio. Y esa es la verdadera clave. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo, y esto habrán escuchado en el colegio, que se llama la medida de la esperanza matemática. La esperanza matemática es una medida que nos da para saber si queremos entrar en base a nuestras probabilidades
tenemos chances de ganar o perder en el largo plazo. ¿Y cómo se calcula eso? Con estas medidas voy a suponer, o van a ver, o les voy a dar una idea. Esta medida me dice que yo entro, puede que no sea el trading, ¿verdad? Pero vamos a tomar estas medidas. Vamos a basarnos, miren, yo cada vez que entro gano 2.6 veces algo. Entonces, vamos a irnos a números concretos. Yo voy a arriesgar $100 para entrar en un juego con estas medidas. Entonces, si yo arriesgo $100, cada vez que gano 260. Entonces, mi esperanza matemática va a ser mis $260 por la probabilidad de acierto, en este caso es un 60%, menos lo que arriesgo por la probabilidad de pérdida. Y esto, si es positivo, estoy bien. Si es, y no tengo mi calculadora acá, vamos a calcular un ratito, rápido. Sería 260 por 0,6. Ahí no, 260 por 0,6 menos 40. Bien, 116 significa que yo en el largo plazo haga las operaciones que haga, voy a ganar. Y de eso se trata la tabla. ¿Por qué les digo eso? Les voy a dar otro ejemplo. Si ustedes tenían una medida de 50% acá y un ratio de 1 y entrábamos en el mismo juego, entonces estábamos así. Porque es tan probable que yo pierda como que gane que mi esperanza es 0. Voy a empatar en el largo plazo. Entonces ese no es un negocio para mí. Entonces, la clave de la tabla es saber cómo yo puedo ejecutar y qué puedo cambiar. Entonces, cuando yo hago la tabla, armo mis estadísticas, veo, voy a llegar a la prueba de fondeo, voy a ser rentable para la prueba de fondeo, voy a pasar la prueba de fondeo. Si la prueba de fondeo me pide 1800, ¿voy a llegar? No. Entonces ya sé que voy a perder $100. Perfecto. ¿Qué? ¿Es mala mis estadísticas? ¿Tengo esperanza en matemática buena? Tengo esperanza en matemática buena. ¿Y entonces qué tengo que cambiar? Las acciones que opero. Tengo que operar acciones más baratas y ver qué estadísticas me dan o comprarme una cuenta más grande. Básicamente el punto. Porque realmente son buenas las estadísticas. Una persona es rentable con esto. Ahora las pruebas de fondeo tienen sus artimañas. No sus artimañas, sino que tienen que ser difíciles para que uno no pueda pasar así nomás, por lo que había explicado. Pero entonces, ¿ya nos ahorró o no nos ahorró $100 la tabla? Y nos costó menos más. O sea, el mes, desde que están en el curso, les va a costar. Al final, ese es el examen, esa es la prueba que uno tiene que hacer. Cualquier forma que quiera ejecutar algo uno, o cualquier estrategia que quiera probar, sin esto no hay forma de saber si es o no bueno para uno mismo. Consulta, muchachos, hasta aquí, ¿no? ¿Todo claro? Bueno, está bien, tenemos mucho tiempo para ir completando o tener al menos una tabla para el fin del curso de este estilo. Como les digo, al menos, y ni siquiera hace falta que sean días corridos, hay que tener 20 días. Bien, ahora voy a mostrar un poco cómo se completa la tabla, ¿verdad? Como les decía, tiene 3 cosas que hay que calificar. Si yo puedo respetar mi stop, qué tan bueno es mi ratio y qué tan preciso soy. Y para eso, a modo de nota, me faltó algo, perdón, acá abajo. Me faltó algo. Bien, hay una nota que nos da un sistema de escala que es de Smartum, que dice que tenemos que estar por encima de 2 para poder ser rentable. Les voy a mostrar la escala. Y esto se llama pérdida emocional. Yo le categorizo así. ¿Por qué? Porque yo en esta tabla perdí 6 veces, de las cuales 3
fueron por factores que yo considero externos porque no respeté mi stop. Entonces, ¿qué es lo que me da rápidamente? Esta medida me dice que el 50% de las veces que pierdo es porque estoy influenciado por algo que va externo a esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nadie en su sano juicio puede evitar los problemas de la vida. Eso está claro. Pero sí tiene la opción de que si hay un problema, no opere ese día para evitarse esa pérdida. Entonces la tabla te dice eso. Corte, que sea cero esto. Y que tus pérdidas sean porque no se dieron las cosas ese día, nada más. A lo que llamamos pérdidas controladas. Esto no está controlado. Puede salirse de carril. Bien. Volviendo un poco a la tabla y a la medida. El otro es un factor numérico, como les digo, de Smartphone. Es una escala. Y básicamente mide justamente esas tres cosas que le dije. Mide la capacidad de cumplir con el stop. La capacidad de cumplir el stop. Que la escala va así. Se miden tres cosas. La habilidad de cumplir el stop me da una calificación máxima de 0,5. El ratio me da una escala máxima de 1.5. Y la precisión me da una escala máxima también de 1.5, pero está más seccionado. En total, la nota más alta es 3.5. Esa es la nota perfecta. Y nadie es perfecto en la vida, obviamente. Todo el mundo sabemos eso. Pero es una medida que nos da. Y como ven acá, hay días buenos y hay días malos. Entonces, eso es lo que mide. Eso es lo que se mide en general. Bien, entonces, ¿cómo medimos? Primera medida, agarro mi resumen de trading y digo, cumplí mi stop. ¿Cuándo? Salí negativo, a ver. Menos 30. ¿Yo cuánto dije que iba a perder? 50. Ok, perfecto. Cumplí mi stop. Entonces, primero, cumplido, nota 0.5. Excelente. Segundo, el ratio. ¿Cómo se mide el ratio? Voy a tirar un ejemplo acá. Interesante. También de una forma como deberían tal vez tener sus cuestiones. Cada vez que operan con la plataforma deberían llevar un registro con capturas de pantalla sobre, por ejemplo, las acciones que operan, las entradas, los lugares donde entraron, o sea, ven acá los precios que salen. También es importante que pongan ese día su plan de trading y finalmente una pequeña captura del trade en particular en ambas acciones. Entonces, para este caso particular, que es de AMD y Tesla del 7 de agosto, entonces yo voy a ver, quiero que vean lo siguiente primero. La acción de AMD que es arriba, ese es un plan que uno pone y dice, yo voy a entrar, esos son mis niveles de largo. Si abre por debajo de 17, 117 sería un buen nivel, o si no, 118.4 o máximos del día. Entonces, cuando vemos el trade, ¿dónde uno entra? 117 aproximadamente. Cumple su plan. Y más que eso no es. Es tratar de cumplir algo que uno dice, más o menos, porque el mercado es cambiante también y en base a la experiencia uno amolda esa cuestión. Tesla también. Dice el nivel, voy a ir corto si abre por encima de 2.54, 2.53.17, 2.50 o mínimos del día. A ver dónde entramos en Tesla acá, 2.50 aproximadamente, un poquito más abajo. Y hacemos un corto, prácticamente al mínimo del día. Y salimos en partes también. ¿Ven? No es nada de otro mundo, simplemente es actuar en base a conceptos y ejecución. Entonces, ¿cómo cargamos esos trades? Primero, ¿cumplí mi plan de trading? Sí, llevo 0.5. Ok. Ahora, la parte del ratio. Tengo dos operaciones.
tengo esta AMD que yo entré en 117.09 y el precio se fue más o menos hasta desde que yo entré se fue hasta 100, vamos a decirle que se fue hasta 116.800. Entonces voy a agarrar una calculadora. ¿Cómo está mi calculadora? Voy a llevarla acá. Vamos a dejarla ahí en mi calculadora. 116 y salí más o menos en, a ver, vamos a mirar otra vez esto porque salí en partes. Salí más o menos en 118 aproximadamente. El promedio de esto diría 117.9 diría yo, ¿verdad? Pueden calcular promedio si quieren ustedes las salidas parciales, no hay problema. Deberían luego calcular así. Entonces, si yo salí en 117.9 y me fui hasta, entré en 116.09, ¿cuánto tengo de target? Tengo 117.9 menos 117.09, tengo eso de profit. Y se me fue en contra hasta 180, se me fue un 0.29. Entonces me sale que soy 2.79. Soy prácticamente un 3-1 en esa operación. Entonces guardo eso, perfecto. 3-1. 3-1 en AMD. Ahora Tesla. Tesla yo entré en 2.49.68 y me fijo cuánto se me fue en contra. ¿Cuánto dije que entré? Entré en 2.49.68 y el precio se fue hasta acá, perdón. Es prácticamente, bueno, hay que anotar eso, ¿eh? Se ve en el gráfico, pero una foto a veces no ayuda. Vamos a decirle que se fue 20 centavos también. Entonces, y yo salí en Tesla en 2.48.29 y 2.47.09. Entonces 2.48. ¿Qué pasa con esto? 2.48.29 más 2.47.09 dividido 2, en verdad salí en 2.49.67. 2.49.67 menos, ¿dónde entré? 2.49.68. Como es short, me va a quedar negativo, menos 2.49.68. Tengo prácticamente $2 de profit y se me fue 20 centavos abajo prácticamente. Entonces, ¿cuánto es mi relación? Esto es dividido 0.20. Casi 10-1 es mi relación en Tesla. Entonces, si mi relación en Tesla es de 10-1, 10 más 3 dividido 2, mi ratio promedio de ese día es de 6.5. Entonces, ese día mi ratio fue superior a 4, entonces mi calificación es 1.5. A ver un poco si está así. Sí, está así. Ratio 4, más era en verdad, pero se pone máximo 4, calificación 5. 1.5. La precisión ese día, y la precisión es fácil, la precisión es yo hice 2 trades y los 2 gané. Entonces 100%. Hice 2 trades, 3 ganadores 2, 3 perdedores 0. Número de operaciones 2, calificación. Si mi puntaje, si mi precisión ese día fue mayor o igual a 90%, 1.5. Y pongo el 1.5.
Y así voy completando. Es un trabajo bastante, un poco arduo, pero con la práctica es muy fácil. La cuestión es que hay que ser un poco ordenado nomás. Entonces, ¿tienen alguna consulta de la numerología? No se preocupen, operen y traigan y vamos a completar acá en la clase el de cada uno, porque es la única forma de aprender también. Operen, hagan su plan, traigan las capturas. Eso sí les voy a pedir, hagan capturas y guarden un registro de sus trades para poder completar esto. Tenemos 2 meses y un poquito más para terminar el curso. Y sería muy, muy beneficioso para ustedes que puedan completar estas estadísticas, para tener una idea de qué pueden hacer luego, o dónde van a querer ir, o cómo van a querer ir, o qué mejorar inclusive. Entonces, a ver, viene más hacia allá, hacia la cámara. Consulta, Juanjo, José, y los otros que estaban había sido también y no me di cuenta. ¿Consulta a alguien en el online? Juanjo Ojeda más o menos dice, no, sí, ok, uno me manda el pulgar hacia arriba, es todo bien, y el otro no hay consulta. ¿El pulgar hacia abajo es no hay consultas? Sí, ahí está. Bueno, como les dije, la clase es corta hoy, es esta tabla, y la tabla es ahora el mundo. Es lo que tiene que reflejar en estos meses que queda para ustedes el tema del trading. La tabla es la que le va a dar la medida. No hay nada en otra cosa que les pueda ayudar más a la hora de ejecutar. Hay millones de teorías más, pero yo tengo una idea más clara de que hay que tener ciertas bases teóricas y hay que llevarlas a la práctica, primero en un ambiente controlado, teniendo ciertas estadísticas y luego tratar de ver qué hacer. Porque hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces hay que enfocarse en esto. Entonces, consultas, si no tienen más consultas, yo creo que para hacer un lunes ¿cómo le dicen? Prepuente, ya está bien. Y les voy a pedir que traten de operar. Cualquier cosa que quieran consultarme, siempre pueden consultarme. Estos 2 días que tienen, que son feriados, a excepción del Día de la Madre, que es el más sagrado, digamos, porque es un día muy bueno para todos. Traten de practicar. Prueben el simulador, traten de practicar y sumérjanse en este tema. Bueno, lo voy a irme, señor, a todos los del online. Si no tienen más consulta, lo dejamos aquí. ¿Les parece? Pulgar a ver si está bien todo. Eso, listo, Juanjo. Espectacular. Bueno, chicos, dejamos por aquí entonces la clase y nos vemos para la próxima entrega.